pues para lo que espero que sirva sinceramente es para evangelizar. Yo creo que de esto se trata todo el asunto. Con la Iglesia hemos topado, Sancho. Cada vez que alguien hace mención a la Iglesia, me viene a la cabeza esa frase del Quijote que mi profesor de lengua y literatura siempre recordaba en clase. Porque cada vez que hablamos de la Iglesia y, si me apuráis, del cristianismo, es necesario hablar de paradoja y misterio. Porque, ¿qué es la Iglesia? Algunos dirán que la Iglesia son esos beatillos que se reúnen los domingos para ir a misa. Otros dirán que son un grupo de bienintencionados, ingenuos, que se dedican a organizar actos de beneficencia y solidaridad. Otros pueden argumentar lo que decía Indiana Jones, que lo que defiende la Iglesia son historias de superstición y folclore. Los últimos podrán pensar incluso que todo lo relativo a la Iglesia tiene que ver con el Papa, el Vaticano y esas intrigas palaciegas relacionadas con oscuros poderes mundiales. Pero en realidad, ¿qué es la Iglesia? Para poder desentrañar un misterio, primero hay que ponerle un nombre y luego entender su origen. El nombre de Iglesia deriva del griego eklesia, que significa asamblea. La Iglesia Católica es la asamblea de todos los bautizados, presidida y fundada por Jesucristo. Jesucristo, el Verbo eterno, verdadero Dios, que quiso asumir completamente nuestra naturaleza humana, el gozo y el dolor de la vida del hombre, y en la cruz aniquiló el pecado con su resurrección. El Dios tan elevado que tantos filósofos y pensadores habían buscado en las alturas, se abaja paradójicamente a lo más sencillo y pequeño, a un niño en pañales, nacido de una judía cualquiera en la última de las aldeas de la nación más olvidada del mundo. Esta noticia asombrosa por lo cual lo más natural, lo más elevado se hace. Esta noticia asombrosa, según la cual lo más sobrenatural y elevado se abaja hasta lo más natural y cotidiano, nos puede hacer entender por qué Jesucristo quiso fundar una iglesia. La iglesia no es algo abstracto, no es una especie de nube llena de contenidos, tampoco es una red social en la que están apuntados o conectados miles de followers que no tienen ningún tipo de comunión entre ellos. No, la iglesia es algo muy concreto. En verdad es una completa y real familia. Y como todo hogar que se precie, tiene una sede con 4 paredes y un techo. Un Santo Padre que la gobierna con sabiduría y autoridad. Y unos hijos que viven en la gloriosa obediencia de la fe, la esperanza y la caridad, y que acogen como un don inmerecido las normas básicas de convivencia de la casa. Alimentarse y compartir el pan de la Eucaristía, no olvidarse del vecino de al lado y ser agradecidos con la Madre María. Jesucristo quiso salvarnos así, contando con el hombre. Aquel que nos creó sin nosotros, no nos iba a salvar sin nosotros. Y porque tiene total confianza en el hombre, eligió uno de sus amigos, al más desastre, al más pecador, al más testarudo, al más débil de ellos, a Pedro, por supuesto, como vicario y ministro de su iglesia. Sobre esta roca de pilares tan endebles, Jesucristo quiso edificar su iglesia para asegurarnos a nosotros que, a pesar de la debilidad de Pedro y los apóstoles, o como diría San Pablo, precisamente gracias a esa debilidad, el Espíritu Santo sigue presente en sus seguidores, que son los obispos y los sacerdotes.
porque es el Espíritu Santo, este capitán indomable, el que guía la barca de la Iglesia a lo largo del mar de la historia, a pesar de las tempestades que tratan de derribarla, muchas veces externas a ella y muchas otras tantas internas a ella por la negligencia, el pecado y la debilidad de sus propios navegantes. Entonces, si la Iglesia está llena de hombres y mujeres débiles, ¿qué garantía da la Iglesia de que en ella está la gracia de Jesucristo? Para entender esto, es necesario conocer algo de la pedagogía que Dios tiene con nosotros. Lo vamos a explicar con un ejemplo para que sea algo más gráfico. Si alguno de los que estamos aquí viene y me dice, una chica o un chico me ha dado un beso, y lo que me muestra como prueba de ello es una conversación en el WhatsApp en el que te pone adiós, hasta luego, un beso, nadie comprenderá, o mejor dicho, todos comprenderemos que esa prueba pues tiene poca evidencia. Ahora bien, si lo que viene es esa persona y me enseña en su rostro el rastro de un carmín rojo, entonces podemos entender que la cosa se pone un poquito más seria. Pues bien, Jesucristo sabe de qué pasta estamos hechos, sabe lo carnales que somos y que somos de la escuela de si no meto el dedo en la llaga, no creo. Pues bien, esto nos puede hacer entender por qué de la necesidad de los sacramentos. Jesucristo sabía que necesitábamos de signos visibles y tangibles para poder entender y recibir la gracia de lo sobrenatural. Estos signos son los sacramentos. Por ellos, y gracias a ellos y a los ministros a los que Jesucristo dio la autoridad de celebrarlos, Él mismo da la gracia necesaria para santificar, reparar, sanar, limpiar y vivificar su Iglesia. Recapitulando, la Iglesia católica somos todos aquellos que por el bautismo hemos sido injertados en la muerte y en la resurrección de Jesucristo. Somos esa familia presidida por el Papa y los obispos, sucesores directos de Pedro y los apóstoles, que continúan con la tradición y la doctrina aprendida de los primeros discípulos ya en tiempo de Jesús, y con la autoridad de los ministros instaurados por el mismo Jesucristo, nos confieren la gracia a través de los sacramentos. Esta Iglesia, que es a la vez santa y pecadora, pero que se parece más bien a un hospital de campaña en la que todos necesitamos de ir al médico para ser sanados, que a un museo de santos. Y porque la Iglesia es la primera que es consciente de esa necesidad de la misericordia de Dios, no se cansa de ofrecerla a todo hombre que tiene sed en su corazón de plenitud, perdón y alegría. Esto lo entendió muy bien el genial escritor inglés Chesterton, que por cierto era gran amigo del licor de la cebada, pero todavía más amigo de las acaloradas disputas con sus adversarios intelectuales. Vamos, que el tal Chesterton debía ser el prototipo de beatillo católico que todos tenemos en mente. Pues bien, cuando sus adversarios, maravillados e intrigados por qué uno de los grandes pensadores de su época había decidido finalmente convertirse al catolicismo, le preguntaron que diese razones acerca de esa conversión. Pues bien, Chesterton, siempre lleno de sentido común y realismo, les contestó: porque la Iglesia católica es el único sistema capaz de desembarazarme de mis pecados. Nos podrá gustar más o menos la realidad del mal y el pecado en nosotros mismos. Incluso nuestro orgullo espiritual podrá pensar que eso de mal nunca ha venido con nosotros, que nunca hemos roto un plato. Pero si somos sinceros con nosotros mismos y miramos en el interior de nuestro corazón, veremos que en primer lugar hay un pequeño demonio que nos susurra al oído: ama a Dios y al prójimo, pero no como a ti mismo. Pero no todo está perdido. No pensemos que el mal tiene la última palabra.
No somos tan pesimistas como Lutero o como Sartre. No. El hombre no es una pasión inútil. La libertad no es una condena. El otro, mi prójimo, no es el infierno. No. La Iglesia es el auténtico sacramento de salvación. La Iglesia católica, claro, la única fundada por Jesucristo, aunque a algunos les pese. Es la Iglesia la que, gracias a la autoridad de Jesucristo conferida a sus ministros, nos da la capacidad para conocer la verdad. Estar convencidos de lo infinitamente amados que somos en ella y nos da la capacidad de ser libres, eligiendo el bien para nosotros y para nuestros prójimos, que no son el infierno, sino nuestros hermanos. Porque todos somos hijos de un mismo Padre y de una Madre, la Iglesia. Porque como dijo Chesterton, no queremos una religión que nos dé la razón cuando nosotros tenemos la razón. Lo que queremos es una religión, es decir, una Iglesia que tenga razón cuando nosotros estamos equivocados. Gracias.